El color es una cosa muy interesante porque en el fondo, o sea, la premisa es que el color no existe, porque realmente el color no existe. El mundo, el universo, no tiene colores. Todas las cosas están ahí y todo lo que recibimos de ellas, digamos, como puedo decir, ese plato es amarillo. Y lo primero que surgen es como dos preguntas. Primero, ¿por qué es amarillo? Y la segunda es, si el amarillo que yo veo es el amarillo que otra persona ve, y si no habrá aprendido que la forma en la cual describe ese amarillo es lo que yo llamaría verde. Entonces, son dos como preguntas como fundamentales. Una es, ¿cómo es que percibo eso y qué sucede en esa percepción? Y la otra es, ¿cuáles son los sistemas que establecemos para llegar a un conocimiento común? Amb la cuina, quins colors existeixen? I quins colors percibim i quins colors juguem d'entrada? El primer punt. Segon punt, els gustos. Avui dia la ciència ens marca 5 gustos bàsics. Aquests 5 gustos bàsics els he distribuït a les 3 taules. En aquesta taula hi ha dos recipients ceràmics i hi ha aigua. Bé, hauríeu de fer, agafar aquests recipients, posar-hi l'aigua, o posar-hi l'aigua que correspongui i fem una infusió. Anem al microones i posem 1 minut. Serem objectius i tothom uniformitzarem el pensament a través de colors, gustos bàsics. Un objeto puede generar una variedad de presentaciones y de alguna manera el precio que hemos tenido que pagar por la modernidad ha sido el hecho de pensar de que existe un solo punto de vista. La forma en la cual se desarrollan las imágenes, se despliegan las imágenes, tiene que ver con la construcción de la visibilidad. Y la visibilidad está fundada en el hecho de que hay un punto de vista. És molt més còmode saber que hi ha aquests 5 gustos bàsics perquè d'aquesta manera construïm un coneixement al voltant del gust. Curiosament, amb els gustos bàsics, pràcticament tots són una molècula. Quina relació hi ha entre els gustos bàsics i la cuina? Home, totes les relacions del món. És a dir, qualsevol cosa que feu està relacionada amb aquests potenciadors del gust. La cuina què fa? Combinar perquè tot sigui molt més agradable, perquè el plaer emergeixi amb el que preparis. El cerebro tiene la posibilidad, establece las relaciones de los colores en función de las comparaciones. Es decir, es una comparación continua de objetos contra objetos. Es decir, mientras más multitud de posibilidad de aparición de unidades, es decir, de que yo pueda reconocer esto o esto o esto, la posibilidad de abrir el panorama y tener más objetos se amplía. Para que algo aparezca, necesitamos hacer como 3 cosas al mismo tiempo. Necesitamos jugar con el espacio, el tiempo y el sentido. Y en el momento en que las 3 se accionan, hace que algo aparezca en el espacio. Aquí tenim 3 productes alimentaris que els podeu distingir fàcilment. Tenim sucre, tenim farina i tenim pols de cacau. Heu de pesar les quantitats que diu aquí, col·locar-les amb els recipients que toqui, que són aquests d'aquí, per barrejar, i després tirar uns motllos prèviament posat oli. Si no hi poseu oli, s'enganxarà i està. I a dins, a la massa, també hi posem una mica d'oli. Aquí teniu els 2 ous Fernet, i els 2 ous ja col·locats aquí, y al microondas 2 minutos y medio. El mundo, más allá de cómo sea, podemos dividirlo en unidades que son uniformes. Una cuchara de azúcar, teóricamente, en todos los países va a ser una cuchara de azúcar. 250 gramos van a ser iguales en todas partes del mundo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando con la forma en la cual se crea una receta a partir de unidades, 250 gramos, estamos estableciendo que el mundo es posible dividirlo en cosas exactamente iguales, que es uniforme, que en el fondo toda esta materia, por más que tenga cambios, es posible uniformizarla y es posible aplicarla a una estructura democrática. Todas las cosas pueden desarrollarse de otras cosas y todas las cosas pueden llegar a ser otra cosa aplicando los dobleces necesarios. Eso lo que significa es que podemos generar y podemos aplicar fuerzas, o sea, el mundo se entiende a partir de fuerzas que utilizan y deforman la materia. Lo importante no es lo que queda, lo importante son la forma
y las fuerzas que se aplicaron para que esto se genere de determinada forma. Es decir, el mundo se entiende como tensiones, como posibilidades de ejercer algo y de bloques que se van orillando, es decir, como de concentraciones. El mundo, en este sentido, es un nudo, es algo que hay que empezar a desarrollar para entender cómo está explicado. L'última part és la intuïció. Des d'aquí ja entrem en el terreny totalment subjectiu, que és com decores tu el que et vols menjar. Sí, sí, perquè sí.